Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Vamos a retomar de nuevo nuestra sección de preguntas y respuestas para darle nuevos bríos a esta sección, que muchos de vosotros me estáis enviando bastantes correos electrónicos, sobre todo ahora que estoy subiendo más en suscriptores y cada vez tengo más, por lo tanto pues vamos a ir respondiendo pues todas vuestras preguntas, todas vuestras sugerencias y como no pues agradeceros evidentemente pues toda la dedicación, todas las visualizaciones, todas las descargas a todos vosotros que le dedicáis vuestro tiempo a verme en este pequeño rincón del cinéfilo, en este mi pequeño canal que también es vuestro canal, ya que con esta sección lo hacéis también vuestro, enviándome vuestras preguntas, vuestras sugerencias y vuestros comentarios. Para empezar, hace poco, y haciendo una pequeña regla, una pequeña excepción, una de mis suscriptoras, que se llama Patricia Ureña, me dijo que le gustaba mucho el cine clásico y que qué películas del cine clásico, qué top de películas de cine clásico me podía recomendar. Es decir, que hiciera una especie como de ranking. Yo tengo que decirte, Patricia, que yo no soy una persona de rankings, porque lo de los rankings, pues mira, me es como muy subjetivo, porque cada uno tiene sus gustos. Aunque no te preocupes que ahora te voy a recomendar una serie de películas, son realmente fabulosas. Pero no creo en eso de los rankings muchas veces porque yo, sinceramente, no es porque traigan polémica, sino porque muchas veces están hechas más, digamos, subjetivamente que objetivamente. Aquí en internet circulan multitud de rankings de las mejores películas de la historia, las mejores películas de terror, las mejores películas de ciencia ficción, de todos los géneros. Y yo hay veces que veo auténticas aberraciones, auténticas aberraciones. Porque dices, ¿cómo puede ser que una película tan simpática, tan notable, tan buena como Regreso al Futuro, sea mejor, por ejemplo, que por ejemplo la obra maestra de Billy Wilder, que es El Apartamento, o El Crepúsculo de los Dioses, o Con faldas y a lo loco? Eso es completamente absurdo. Son géneros diferentes, pero cinematográficamente no tiene nada que ver. Entonces yo, en lo que a ranking se refiere, yo tengo mi ranking personal de cuáles son las mejores películas de la historia, que ya las vais sabiendo paulatinamente. Para mí la mejor es Lo que el viento se llevó, la segunda es Ciudadano Kane, la tercera es Lawrence de Arabia. Y el resto, pues, más o menos, digamos que de manera subjetiva y también mezclado de manera objetiva os la voy comentando. Realmente todas las películas que yo comento en el canal son recomendaciones. Es decir, os recomiendo esta película porque sea muy buena o no tan buena, pues perteneció a una época, renovó un género, dio al lugar a como rampa de lanzamiento un actor, etcétera. Todos son recomendaciones. Pero si yo quieres que te haga una serie de recomendaciones, mira, yo tengo unas cuantas películas clásicas en unas funditas de plástico que yo precisamente compré, porque para mí son muy especiales. Lo que ocurre es que yo cuando subo aquí películas clásicas al canal tienen, por decir así decirlo, no demasiadas visualizaciones. Ojalá hubiese más gente que le interesase el cine clásico. Pero yo de por sí no voy a dejar de seguir subiendo críticas de cine clásico, evidentemente, porque sé que muchos de vosotros también os gusta. Pero tengo una serie de recomendaciones de varias de ellas, tampoco he querido excederme en el número, que son realmente maravillosas y ahora os diré por qué y la importancia que tienen cada una de ellas. Si queréis ir tomando nota a todos aquellos que os gusta el cine clásico, perfectamente lo podéis hacer, pero ya que Patricia ya me lo ha propuesto, pues voy a aprovechar para ello. Una de ellas ya la tengo comentada aquí el canal, pero yo la tengo pues muy guardadita en una funda porque es una película muy especial. Y es Eva al desnudo. Eva al desnudo de Joseph Mankiewicz, que para mí incorpora dos de las mejores interpretaciones femeninas de la historia del cine, que son Bette Davis y Anne Baxter. Una película de Joseph Mankiewicz que en su día fue ganadora de multitud de premios de la Academia y que es actualmente una auténtica leyenda dentro del cine. Además que la puse como un especial, creo que fue de los 3000 suscriptores. Una auténtica maravilla. Una de las primeras apariciones también de Marilyn Monroe. Es una película a tener en cuenta porque representa una de las cimas del cine clásico. Y es una auténtica delicia en lo que a interpretaciones y a diálogos se refiere.
Otra película de un director que os tengo que hablar es de Willard Van Dyke y de una película que se llama San Francisco, protagonizada por Clark Gable y Janet MacDonald, y también de Spencer Tracy. Y es que San Francisco, no sé si lo sabréis, es una ciudad estadounidense que está sobre una gran falla. Y esa falla, cada X tiempo, provoca unos terremotos tremendos. Pues esta película va precisamente de eso. Es decir, es una película de catástrofes con unos efectos visuales que incluso hoy en día, te sorprenden. Porque fue una película de gran presupuesto en su momento que contó con 3 de las mayores estrellas del cine. Espero comentarla en un futuro no muy lejano. Y la verdad es que, como aquí estáis viendo, pues lo que es la historia de una chica que llega a la ciudad de San Francisco para abrirse camino dentro del mundo, digamos, el mundo del espectáculo. Y el mundo del espectáculo está dominado por Clark Gable. Y Clark Gable tiene un amigo que es Spencer Tracy, que es cura. Entonces, Spencer Tracy hace un poco como de la conciencia de Clark Gable en todo lo que hace, porque no todo lo que hace es lícito. Estamos hablando, pues, de principios del siglo XX, de principios del siglo XX, donde era el periodo casi pre-guerra mundial, etc. Yo no me acuerdo cuándo fue aquel gran terremoto que hubo en San Francisco, pero la verdad es que esta película está incluida dentro de los anales del cine como una de las grandes obras maestras del cine catastrofista. Como veis, lo tengo en una fundita, toda muy bien resguardada. Tuvo 6 nominaciones al Oscar, una precisamente al mejor sonido, porque la verdad es que, incluso vista hoy en día, en un equipo de alta fidelidad conectado al televisor, tiene un sonido extremadamente muy bueno. Otro film, pero ahora cambiamos de tercio, es un film de cine negro que se llama El extraño amor de Martha Ivers. Y es una película muy especial, no solo por su elenco de actores, porque están Van Heflin y Barbara Stanwyck, sino que fue la primera película en donde apareció Kirk Douglas. La primera. Una película de cine negro excepcional, con unos diálogos realmente maravillosos. Esta película me costó muchísimo conseguirla en DVD, porque ya estaba descatalogada. Algunas de ellas me ha costado bastante conseguirlas, pero son auténticas joyitas. Además que la fotografía en blanco y negro es absolutamente fabulosa. Otro de los grandes clásicos, tengo aquí hasta el precio puesto, fijaos, es una de las primeras ganadoras del Oscar a la mejor película, que es un musical que se llama El Gran Ziegfeld. El Gran Ziegfeld, protagonizado por aquel entonces una de las grandes estrellas de Hollywood llamado William Powell. Es un musical de 3 horas de duración y que narra la vida de una persona que se dedicaba en las ferias de los pueblos, pues a hacer pequeños números en donde tú tenías que pagar, pues para ver, pues digamos, aquellas ferias en donde estaban los vodevils, pero en ferias de pequeñas ciudades. Es que claro, eran costumbres de los años 30, de los años 20, de los años 40, y como poco a poco este señor fue forjándose una fama hasta convertirse en un gran creador de musicales. Esta película tiene algunos de los números musicales más increíbles de la historia. Tiene un número musical con un decorado tan sumamente inmenso que yo creo que ninguna nave industrial hoy en día en Hollywood sería capaz de albergar un decorado tan sumamente grande, con unas coreografías para quitarse el sombrero. Ya os hablaré algún día de un director que se llama Busby Berkeley, que era un coreógrafo, que hacía unas coreografías realmente extraordinarias, antes de la época del código Hays, y era realmente impresionante. Os diré prácticamente un dato. O sea, Busby Berkeley empezó siendo coreógrafo, pero luego pasó a ser un director de películas en las que estuvieron Mickey Rooney y Judy Garland, también la cantante, la madre de Liza Minnelli. Pues el Gran Ziegfeld, las coreografías y los números musicales no tienen prácticamente nada que envidiar a los de Busby Berkeley. Y fue la ganadora del Oscar a la mejor película, creo, ahora saberlo, en 1936. Esta película, yo había oído hablar mucho de ello, pero cuando la vi, está dividida en 2 segmentos. Una primera parte, que es todo lo que es la vida de este señor, del Gran Ziegfeld, de este señor que lo que hace es ir forjándose poco a poco una fortuna para luego crear sus propios musicales, y luego ya una segunda parte dedicada a números musicales concatenados uno detrás del otro. No os podéis ni imaginar
la grandeza y espectacularidad de esos números musicales. Es decir, la espectacularidad de esta película, en lo que a números musicales se refiere, no tiene absolutamente nada que ver con la espectacularidad de las películas de hoy que están hechas prácticamente en un ordenador. Aquí no hay nada de ordenador, son todo decorados y coreografías, pero coreografías llenas de cientos y cientos de personas. Y es más, filmadas prácticamente en un plano secuencia. Es decir, cómo sería la maestría y la planificación del director de esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, Robert Leonard. No es un director no es muy conocido, ya os hablaré de él. Pero lo importante es en sí el actor que lo borda, William Powell, que hizo luego también unas películas fantásticas, unas comedias, unas screwball comedies con Carole Lombard, la que fue mujer de Clark Gable, que luego falleció en un accidente de aviación y que sumió a Clark Gable en una gran depresión. Pero realmente esta os la recomiendo encarecidamente. El Gran Ziegfeld. Si queréis ver unos números musicales que os dejen, o sea, clavaos en la butaca, el Gran Ziegfeld es una de ellas. Luego tengo otra también que es musical, que se llama La Nueva Melodía de Broadway. Todos conocéis a Fred Astaire, el bailarín, y a Eleanor Powell. Aunque Eleanor Powell a lo mejor no suena tanto. Pero os voy a contar un poquito de lo que es la historia de Hollywood, muy brevemente, en lo que a títulos de melodías de Broadway. Es decir, en la época de la Metro-Goldwyn-Mayer, en la época del Hollywood clásico, se hicieron multitud de películas que se llamaban melodías de Broadway. Yo tengo, junto con esta, 5 películas que se llaman melodías de Broadway. Melodías de Broadway 1936, Melodías de Broadway 1938, Melodías de Broadway 1955, que es la de Vincent Minnelli, para mí el mejor musical de la historia, y una de ellas es La Nueva Melodía de Broadway, filmada en 1940. Esta película tiene el mejor baile de la historia del cine. Vosotros habéis oído hablar de Fred Astaire y de Ginger Rogers, pero hubo una actriz que superó a Ginger Rogers en lo que se refiere a su calidad de bailarina, que fue Eleanor Powell. Eleanor Powell era una bailarina realmente extraordinaria. Es más, si vais a YouTube y ponéis en la barra Eleanor Powell, hay una serie de vídeos en donde la veis bailar y es un auténtico orgasmo cinéfilo ver bailar a esta mujer. Es realmente una calidad extraordinaria. Y tienen en esta película un número musical, filmado solo en 2 planos sostenidos, bueno, mejor dicho, en 2 planos secuencia, que son para recordar. Nunca vamos a volver a ver un baile como este. Esta película fue muy especial, me la compré hace relativamente poco tiempo, a través de internet, porque yo no podía dejar de tener esta película. Y la tengo en una funda porque es realmente impresionante el baile que tiene. Argumentalmente es una película muy sencilla, pero ver bailar a Fred Astaire y a Eleanor Powell es fantástica. Siguiendo también con Fred Astaire, tengo otras 2 que os voy a comentar, que son La Bella de Moscú, que en este caso hace de pareja de Cyd Charisse, uno de los personajes precisamente de Cantando bajo la lluvia. De Cantando bajo la lluvia, ¿os acordáis de ese número musical que tiene Gene Kelly, donde entra un garito y se encuentra con una mujer vestida de verde, con unas piernas larguísimas, fumando con una pipa, y que es tremenda, y que está tremenda? Pues precisamente La Bella de Moscú es el remake musical de una película anteriormente que había hecho una actriz, una gran de las actrices, que yo he puesto además en mi banner, que es Greta Garbo. Aquella película se llamaba Ninotchka. Pero hicieron un remake precisamente, la Metro-Goldwyn-Mayer hizo un remake que se llamó La Bella de Moscú. Y que esta película es una delicia también, en el que Fred Astaire se descarga toda su sabiduría. O sea, de Fred Astaire, como para mí ha sido el mejor bailarín de la historia del cine, es un auténtico espectáculo verla. Y vamos con la última de Fred Astaire, que es, fijaos la portada tan preciosa que tiene, que es Bailando nace el amor, con Rita Hayworth. Fijaos, de estas 3 películas, las 3 parejas de baile que tenían. Aquí, en esta, Eleanor Powell. En esta, Cyd Charisse. Y en esta, Rita Hayworth. Rita Hayworth, además, históricamente venía de una familia de personas que se dedicaban al vodevil. Y lo que mejor sabía hacer Rita Hayworth no era interpretar, era bailar.
Pues esta película está simpatiquísima. Además que de la calidad de los números de baile, Rita Hayworth en esta película, si lo vais a ver aquí, está muy jovencita, y está realmente impresionante. Pero es que todas estas comedias musicales ya no se hacían con una frescura, con unos personajes entrañables y una claridad en la exposición, en lo que se refiere en la puesta en escena y en el guión y en el desarrollo de los personajes, que tú te podías sentir identificados fenomenalmente bien. Ahora pasando a otro título, por ejemplo, os diré Tener y no tener, una película de cine negro protagonizada por Humphrey Bogart y por Lauren Bacall. Esta fue la primera película que hicieron esta pareja protagonista. Es decir, luego vinieron El sueño eterno, La senda tenebrosa, pero sinceramente Tener y no tener es una obra maestra del cine negro y una de las mejores de películas policíacas o de cine negro, mejor dicho, de la historia del cine. Además es una producción de Howard Hawks, o sea, de lo mejorcito que hay. Humphrey Bogart y Lauren Bacall, además que eran matrimonio en la vida real, realizaron una serie de películas de cine negro totalmente inolvidables. Esta fue la primera, y yo creo que después del Sueño Eterno, no sé si El sueño eterno es mejor, prácticamente la mejor de ellas. Cena a las 8, con una actriz que no sé si la conoceréis, bueno, en esta película hay muchísimos actores que todos ellos eran la creme de la creme en los años 30 de Hollywood. Y esta película, que se llama Cena a las 8, es, ¿cómo os lo diría yo?, una crítica a la clase alta norteamericana, en el que todo parecía perfecto, porque todos viven en grandes mansiones, todos viven con grandes coches, rodeados de lujo, pero que subyacientemente a todo eso, hay conflictos, hay enfados, hay, como os diría yo, conflictos de intereses, hay mucha crítica social soterrada en esta película. La protagonista absoluta de esta película es Jean Harlow, denominada la rubia platino, que en los años 30 destacó. Además, una de sus parejas cinematográficas fue, por ejemplo, Cary Grant. Pero es que esta película tiene un elenco para aquellos años realmente impresionante. John Barrymore, por ejemplo, todos conocéis a Drew Barrymore, la niña de E.T. Pues John Barrymore es el abuelo de Drew Barrymore. O sea, su abuelo participó en esta película. Es más, los Barrymore son, digamos, como se las considera en Hollywood como la familia real. La familia real, porque todos ellos han aportado mucho al cine. Estuvo John Barrymore, Ethel Barrymore, Drew Barrymore, muchos y John Barrymore, muchos de ellos que todos se han dedicado directa o indirectamente al cine. O sea, si yo tuviese aquí a mi lado a Drew Barrymore, sería capaz de contarnos la historia de su familia. Pues John Barrymore, pues es precisamente su abuelo. Luego también tenemos a Wallace Berry, que es el marido de Jean Harlow en esta película. Lionel Barrymore, aquí también otro más, o sea que es que fijaos, los Barrymore fueron unos personajes muy importantes. Yo creo que algún día os tengo que hacer un especial de los Barrymore, comentándoos un poco la importancia que tuvieron. Pero esta película, uno de los puntos fuertes que tiene ya no es la presencia de Jean Harlow, es que esta película fue producida por David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, y dirigida por George Cukor. Y precisamente el elenco de actores que protagonizó esta película, no me acuerdo del año que era, pues a ver si porque hay datos que no se me quedan para siempre, hay veces que tengo que recordarlo. Es de 1933, fue, digamos, la semillita que pusieron, mejor dicho, tanto David Selznick como George Cukor para Lo que el viento se llevó. Es decir, aquí es donde empezó la semilla de Lo que el viento se llevó, en el sentido de que George Cukor fue el primer el primer director que tuvo Lo que el viento se llevó. Y fue tal el éxito que tuvo esta película y tan magistral la dirección de actores que David Selznick, cuando empezó Lo que el viento se llevó, su primer director fue precisamente George Cukor. A George Cukor luego le conocemos como películas como My Fair Lady, y su última película fue Ricas y famosas, es siempre en la clase alta. Un dato curioso es que George Cukor se le consideraba el mejor director de mujeres de la historia del cine, se le sigue considerando,
porque él era homosexual. Estaba mucho más cerca del género femenino que del género masculino. Pero la verdad es que la dirección de actores es realmente impresionante en esta película. Otra que os voy a comentar es La calle 42. Fijaos la cantidad de películas que os puedo recomendar de cine clásico y que todavía muchas de ellas no están comentadas en el canal. Ya las iré comentando con el tiempo y decidme en los comentarios luego, al final del vídeo, cuando lo veáis, si os interesa o no que os las comente, porque hay para comentar en estas películas horas. La calle 42 fue uno de los primeros musicales de la zona de la época pre-código Hays, realmente sexy. Las coreografías son de Busby Berkeley, y la protagonista es Ruby Keller, que era, digamos, pues como la gran estrella del cine musical de aquel entonces, junto con Eleanor Powell. Lo que pasa es que Ruby Keller pues era otro estilo de actriz. Eleanor Powell era más bailarina, Ruby Keller era más actriz, aunque también se dedicaba al baile de ballet. Y tiene unos números musicales impresionantes también. La calle 42 es una de las películas más importantes de la historia del cine, porque cambió de alguna manera la historia del cine musical y la manera de realizar los musicales en interiores. Pero claro, estamos hablando de una época en la que el vodevil ya estaba decayendo y el musical llevado al cine era lo que estaba sobresaliendo. Pero claro, el musical en ese estilo era el vodevil llevado a la pantalla de cine. Y la verdad es que la película es una auténtica delicia. La calle 42, además que tiene una banda sonora exquisita. Otra, ya un poquito más moderna, es El loco del pelo rojo de Vincent Minnelli, protagonizada por Kirk Douglas. En esta película, Kirk Douglas hace de Vincent Van Gogh, el pintor impresionista. Y además está acompañado de uno de los mejores, por así decirlo, el mejor actor mexicano de la historia, que fue Anthony Quinn. Anthony Quinn ganó un Oscar al mejor actor de reparto por esta película. Pero es que el fuerte que tiene El loco del pelo rojo ya no es la interpretación de Vincent Van Gogh, de Kirk Douglas en general. Es que la fotografía está inspirada en los cuadros impresionistas de Vincent Van Gogh que actualmente se pueden ver en el Museo d'Orsay en París. La fotografía y el uso del Technicolor en esta película es de otra galaxia, porque Vincent Minnelli aprovechó el Technicolor para acentuar los colores que acentuaban los cuadros, los colores de los cuadros que estaban pintados por Vincent Van Gogh, en una de las mejores interpretaciones, si no la mejor, de Kirk Douglas. Y ya para ir terminando, porque os estoy evidentemente sacando muchísimas, tengo una muy conocida, también de Kirk Douglas, Senderos de Gloria, una de las primeras películas de Stanley Kubrick, que es un auténtico alegato antibelicista y una crítica brutal, auténticamente brutal, a muchos de los métodos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército alemán para intentar avanzar, en la denominada Guerra de las Trincheras. Senderos de Gloria es una obra maestra como La copa de un pino, como son todas las películas de Stanley Kubrick. Pero bueno, también la comentaré en el canal porque, hombre, es un clásico, vamos, incontestable. Y es una de las películas, digamos, no más preciosas, sino más precisas del maestro neoyorquino. O sea, aquí en esta película, realizada en 1957, si mal no recuerdo, ya Stanley Kubrick ya daba avisos de poder ser, o de ser, lo que iba a ser uno de los mejores directores de la historia. Y Kirk Douglas en una interpretación impresionante. Hay un plano secuencia muy famoso en la película que es cuando Kirk Douglas recorre todas las trincheras de donde está su ejército, porque no quieren que avancen ante las tropas francesas porque estarían vendidos, porque están al lado de una colina. Entonces, si sus tropas avanzan, si sus tropas van avanzando, pues prácticamente están vendidos. Y claro, Kirk Douglas en esta película se desvana los sesos por intentar hacerles comprender a sus superiores de que no puede arriesgar la vida de sus soldados de una manera tan, digamos, tan banal. Y la última que os voy a comentar de estas, porque diréis que ya estáis un poco cansado de las recomendaciones, es una muy especial que es Chicago años 30. Esta es una película que yo, para encontrarla en DVD, sudé sangre. La estuve buscando por todas partes aquí en Madrid, por muchas tiendas. El Corte Inglés y la FNAC se me quedaban pequeños. Me decían que estaba descatalogada. La buscaba por tiendas, por internet. Nadie la tenía, nadie
para nada. Yo digo, bueno, la tuve en VHS, pero el VHS, la cinta, ya la vi tanto que se me desgastó. Es una película dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por Cyd Charisse, por una de las grandes parejas del cine musical, y por Robert Taylor, ya en su época un poquito ya más madura, en 1958. Pero es una película de cine negro, filmada en formato Cinemascope, pero ¿cómo se aprovecha el formato Cinemascope en esta película? Con un Technicolor dentro del formato Cinemascope, que es que tiene tal cantidad de información por planos en esta película, que es que es realmente una delicia visual. Y Cyd Charisse tiene 2 números musicales absolutamente increíbles. Solo 2 dentro de una película de cine negro realmente importante, porque es la historia de un abogado que tiene además el peor trabajo del mundo porque tiene que defender a un gángster de la mafia. Pero me costó encontrarla tanto que un día yo iba por la calle con mi mujer, vimos por la calle Alcalá aquí en Madrid, una tiendecita que estaba en una de las calles perpendiculares a la calle Alcalá, y una tienda muy pequeñita que vendía pues de todo, discos antiguos, y tenía una pequeña sección de películas, y yo pues no iba con la idea de encontrarla, porque ya había perdido ya toda esperanza. Y empiezo a buscar, a rebuscar, y de repente, ¡tachan!, sale esta. Y yo digo, me la llevo. Ahora eso sí, el de la tienda que me la vendió no era tonto. Sabía que estaba descatalogada y sabía que yo estaba desesperadísimo por conseguir esta película porque me lo veía en los ojos. Y me la cobró un precio, no lo voy a decir, prohibitivo. Pero eso sí, mereció la pena como ninguna. Chicago, años 30, es una auténtica maravilla de Nicholas Ray, de ese gran director, de Nicholas Ray, que yo os hablé de él cuando hice la review de 55 días en Pekín. Nicholas Ray era uno de los directores famosos por también llevar un parche como en el ojo, como lo hicieron en su día, por ejemplo, John Ford, como lo necesitó en su día John Ford, pero que Nicholas Ray tenía un espíritu individualista. Se le conocía en Hollywood a Nicholas Ray por ser un director un poquito rebelde, porque siempre terminaba a grito pelado con todos los productores. Así pasó que en 55 días en Pekín falleció de un infarto de miocardio precisamente antes del rodaje de esta gigantesca superproducción, que luego tuvo que terminar en parte Charlton Heston, en parte el productor, en parte Samuel Bronston, como os comenté en la review de esta película. Pero esta película para mí es realmente increíble. Chicago, años 30, además que la portada, a ver si la veis a ver un poquito, es impresionante. O sea, son todos los gángsters aquí, y fijaos que en primer término viene lo que es esta Cyd Charisse en uno de los números musicales. Robert Taylor y Cyd Charisse en lo que es para mí pues una de las mejores películas de Nicholas Ray. Realmente fantástica. O sea que, Patricia, fíjate si tienes aquí títulos clásicos, y esto no es pues ni la octava, ni la 50ª parte de los títulos clásicos que yo tengo y que podría comentar. Lo que pasa es que aquí en el canal, cuando subo críticas de cine clásico, la respuesta en visualizaciones no es tan alta que cuando son más películas de cine moderno. Por eso las voy un poquito espaciando, ¿sabes? Pero no voy a dejar, evidentemente, de comentar todos estos grandes films, y llegará un momento que los comentaré todos. Y vamos a pasar ya a otra persona, porque también hay bastante tela que cortar. Me dice Roberto López, ¿me podrías hablar un poquito sobre la Nouvelle Vague? Porque vi hace poco la película Los 400 golpes de François Truffaut. Pues mira, te voy a decir una cosa. En mi sección de historia del cine tengo los grandes movimientos cinematográficos, y uno de ellos hablo de la Nouvelle Vague. Pero bueno, ya que me lo has preguntado, os voy a refrescar un poco la memoria. Hubo una revista en los años 60 que salió en Francia, que se llama Charriers du Cinéma, no sé cómo se pronunciará, algo así parecido, y fueron una serie de críticos que estaban un poco en contra del establishment del Hollywood clásico, es decir, que no les gustaba el estilo que Hollywood adoptaba a las películas, porque decían que eran un tanto irreales, un tanto fantasiosas, porque daban una visión un poco sesgada de lo que era la realidad. Pero claro, hay que tener en cuenta que el público de los años 30, de los años 40 y de principios de los años 50, Estados Unidos, como el mundo entero, estaba en guerra. Por lo tanto, las películas tenían un grado de edulcoramiento algo más acentuado que en
en el resto de la historia del cine. Pero claro, la gente no quería ir a ver al cine a ver ni muertos, ni enfermos, ni explosiones, ni matanzas, ni todo lo contrario. O sea, lo que quería ver muchas veces eran películas desenfadadas, comedias románticas, todo tipo de films que les evadieran. Pero ya en los años 60 empezaron a surgir nuevos directores, incluidos, ya sabéis, los del nuevo Hollywood, Spielberg, tal y cual. Pero antes de ellos hubo en los años 60 una corriente cinematográfica que se llamó efectivamente la Nouvelle Vague, que fue en contra de ese cine edulcorado de Hollywood que ya os digo que tenía un porqué. Estos directores, por ejemplo, uno de ellos, François Truffaut, realizaban películas que en realidad ellos no eran directores, eran críticos de cine. Realizaban películas, pero eran películas muy experimentales. Eran películas experimentales desde el punto de vista del montaje, de los encuadres de cámara, en el que cómo iban a situar la cámara de una manera lo más distinta posible a lo que era el clasicismo cinematográfico de Hollywood. Por ejemplo, Los 400 golpes es una de ellas, pero tienes, por ejemplo, la que es la película puntera de la Nouvelle Vague, que es Al final de la escapada, protagonizada por Jean-Paul Belmondo. Luego tienes también otra que se llama Jules y Jim. O sea, había muchísimos títulos. Sobre todo algunos de ellos en las que Brigitte Bardot, aquella actriz también francesa, pues prácticamente salía muy ligerita de ropa en casi todas ellas. Pero eran películas, a mi modo de ver, muy experimentales. Es decir, los montajes eran muy extraños. De repente, pues hacían cortes en lo que es la película que no te los esperabas. Lo que eran la duración de las secuencias eran muy escasas. Los planos secuencias, o sea, brillaban por su ausencia. Los planos medios, el típico plano americano, no lo utilizaban, hacían muchos picados, contrapicados, que luego también adoptaron los directores del nuevo Hollywood, Spielberg, Coppola, Scorsese. También todos ellos se fijaron levemente, parcialmente en la Nouvelle Vague, aunque no del todo, porque luego todos ellos cobraron evidentemente su propia personalidad. Pero de todos los movimientos cinematográficos, yo te diré que la Nouvelle Vague fue, digamos, el menos influyente y el más experimental, digamos el más amateur, porque sus directores no eran directores al uso, es decir, no eran personas que se habían forjado unos estudios cinematográficos profundos, sino que eran, digamos, directores amateurs que querían hacer un cine diferente. Y eran, fijaos, eran admiradores del estilo de Orson Welles, porque Orson Welles fue un director que fue también en contra de los grandes estudios, en el sentido de que él quería que sus películas no es que fuesen al margen de los grandes estudios, sino que los grandes estudios de Hollywood siempre le pusieron muchos cortapisas a Orson Welles. Por ejemplo, en el rodaje de Ciudadano Kane le costó un mundo a Orson Welles que Ciudadano Kane se estrenase tal y como él quería. Pues los de la Nouvelle Vague tenían como, por así decirlo, como un dios a Orson Welles, porque era un estilo, el de Orson Welles, muy renovador. Es decir, fue un director muy adelantado a su época. Por lo tanto, tenían la figura de Orson Welles como figura reivindicativa para la Nouvelle Vague. Muchas de las películas de Orson Welles, Ciudadano Kane incluidas, pues tienen muchas escenas en picado, en contrapicado, en las que se ven los techos, tienen profundidad de campo. Pues todos esos fueron los elementos en los que los directores de la Nouvelle Vague se basaron luego para realizar sus películas. La profundidad de campo, los ángulos de cámara extraños, los travelings, las panorámicas diferentes al clasicismo cinematográfico que se había dado en Hollywood. O sea, era toda una corriente muy distinta, pero ya te digo, muy amateur. Personalmente yo prefiero mucho más, por ejemplo, el realismo poético francés, el expresionismo alemán, es mucho mejor. A mí la Nouvelle Vague, pues bueno, es un estilo que, oye, tuvo también grandes películas, Los 400 golpes de Truffaut, y la mayoría de películas de François Truffaut pertenecen a la Nouvelle Vague. Pero no es mi estilo cinematográfico, aunque tengo que reconocer que todas son muy buenas, ojo, no es lo mismo visto desde un punto de vista subjetivo que objetivo. Subjetivamente no es mi movimiento cinematográfico. Objetivamente tengo que reconocer que los había muy buenos. Luego también me dice Cristina Elizabeth, me dice que qué es lo que yo entiendo o qué es el cine de autor y si Christopher Nolan está dentro de este estilo, o mejor dicho, o este cine de autor. Vamos a ver, te explico, Cristina.
Nosotros decimos que un director es autor cuando tiene un estilo muy definido, claramente definido en todas sus películas y reconocible en todas sus películas. Por ejemplo, John Ford, el estilo que tenía en sus películas eran personajes, o sea, se basaba en los personajes, como tú dices, en el estilo, dice más en el estilo que en la forma, en las dos cosas. En el estilo, en la manera de narrar, y en el estilo, en la manera de filmar. En la manera de narrar porque sus personajes se guiaban todos por sentimientos. Por ejemplo, en Centauros del Desierto, John Wayne se guía por los sentimientos que él tiene hacia su familia porque los indios han matado a su familia y él quiere recuperar a su sobrina. Y tiene un odio hacia los indios, digamos, justificado porque han matado a toda su familia, incluida a Marta, que era su, digamos, su cuñada, pero que hubo algo más ahí. En El hombre que mató a Liberty Balance también las personas se guían por los sentimientos. John Wayne, también en este aspecto, está enamorado de Vera Miles, pero luego viene el personaje de James Stewart, que luego le roba a la novia. En Qué verde era mi valle, todo es nostalgia, es decir, todo se guía por sentimientos. Por ejemplo, James Cameron, otro autor. James Cameron, ¿por qué se identifica a James Cameron como un autor? ¿Por qué? Porque en todas sus películas, además de las excelentes secuencias de acción que tiene, le da mucho más importancia y más relevancia a los personajes femeninos que a los masculinos. Porque él, si ves mi vídeo sobre grandes directores, sobre James Cameron, el papel que tienen las mujeres progresa mucho más que el de los hombres, porque él nació, mejor, se crió con una madre muy autoritaria. Y entonces, en todas sus películas, las mujeres tienen un papel mucho más relevante e importante y evolucionan mucho más que el del hombre. Es decir, el cine de autor es, o mejor dicho, un director está considerado o se le considera autor cuando tiene un estilo definido que está presente en todas sus películas, tanto en la forma, es decir, en el estilo, como en el fondo, tanto en los personajes como en la manera de filmar, todos. ¿Christopher Nolan es un autor? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el, digamos, el elemento o uno de los elementos importantes que definen a Christopher Nolan como el autor? El uso del tiempo. En Origen, en Interestelar, en Dunkerque y ahora en Tenet, que yo no he visto, pero que cuando la obtenga ya tendréis aquí la crítica. En Dunkerque, ¿cómo usa el tiempo Christopher Nolan? Cogiendo tres historias diferentes de la Segunda Guerra Mundial, y una se desarrolla en un día, otra en una hora y otra en una semana. En Origen utiliza el tiempo, pero dentro de los sueños, porque el tiempo no se desarrolla igual cuando la persona está despierta que cuando está soñando, o cuando está de un sueño dentro de otro sueño, por lo tanto juega con el tiempo. En Interestelar, jugando con el espacio, con los agujeros negros, con esos pliegos espaciotemporales. Es decir, es un director que es un autor en sí mismo porque tiene un elemento que lo define. Steven Spielberg, en la primera etapa de los 80, por ser un director en el que se le puede tratar como un auténtico niño grande, porque todas sus películas, sean, digamos, de la parte más seria o de la parte más infantil, todos tienen rasgos comunes, y es la alegría y de que él parece que se lo está pasando en grande, rodando ese film, porque son películas todas ellas grandiosas y llenas de momentos magníficos. En Alfred Hitchcock, el suspense, cómo trata, por ejemplo, las cámaras y los personajes, cómo, por ejemplo, que Alfred Hitchcock venía del cine mudo, cómo utiliza muchas secuencias donde no utiliza diálogos y utiliza las imágenes para directamente narrar y hacer progresar a los personajes. En La ventana indiscreta, todas las expresiones que tiene James Stewart cuando está viendo enfrente, en esa corrala que tiene, todas las historias que visualmente estamos viendo de sus vecinos, pero que no oímos los diálogos. Es decir, un estilo claramente visual. Es decir, un cineasta, un director, es autor cuando tiene un estilo claramente definido. Por ejemplo, decían que William Wyler, el director de Ben-Hur, no era un autor, porque cada película tenía un estilo distinto, un estilo diferente. Por eso decían que algunos historiadores de cine, no le consideran un autor porque no tenían claramente un estilo definido, aunque sus películas eran todas absolutamente maravillosas. Por ejemplo, Woody Allen
Otro director que es un autor. ¿Por qué? Porque en sus películas siempre tienen elementos en común. Las relaciones extramatrimoniales, el amor, las relaciones sexuales, la enfermedad, la hipocondria. O sea, todos los elementos están casi todos en sus películas. Por lo tanto, decimos que un director es autor cuando tienen una serie de elementos que se van repitiendo en todas o en casi todas sus películas. Y también no solo en la forma, sino en el estilo en el que lo narra. Es decir, Christopher Nolan, por ejemplo, tira mucho de los ambientes nocturnos, por ejemplo, en la trilogía del Caballero Oscuro. John Ford, por ejemplo, tira mucho de exteriores, el Monument Valley. Alfred Hitchcock de interiores, porque sus películas están rodadas claramente, la mayoría de ellos, en interiores. Es decir, y así, pues puedo hablar de todos los directores. Por ejemplo, también me dices que tus directores favoritos son Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick y Orson Welles. Menudos 4, o sea, tienes muy buen gusto. Te diré, para concluir, que el estilo de que todos ellos son autores. Fritz Lang se definía, por ejemplo, porque rodaba los decorados de una manera tan grandiosa, o sea, hacía un uso del decorado como pocos directores lo han hecho. Hay una película que es un compendio de todos los villanos. Imaginaos a todos los villanos de James Bond condensados en un único personaje. Ese personaje se llama el Dr. Mabuse. El Dr. Mabuse es una película dirigida por Fritz Lang de cine mudo. Pues en esa película se definieron, o podéis ver, cómo filma todo lo que son los decorados, tanto interiores como exteriores, Fritz Lang. De una manera grandiosa. De una manera en el que saca provecho a todo. Es decir, vemos a muchos actores paseando por el decorado porque aprovechaban mucho todo lo que son los decorados en sí mismos. Hay directores en los que lo que hacen es sacar dentro de su encuadre a los actores hablando. Y los actores se van moviendo y la cámara los va, digamos, pues siguiendo. Pero no le saca jugo mucho al diseño de producción. Sin embargo, Fritz Lang lo primero que hacía en sus películas era enfocar todo lo que era el decorado para sacarle el máximo provecho. Que es también lo que hace muchas veces Peter Jackson, tanto en la trilogía de los Anillos como en la trilogía del Hobbit. Primero lo que te hace es un plano general para que veas todo lo que es la dirección artística y luego ya los planos se van reduciendo. Por ejemplo, la llegada de Gandalf y Frodo a la comarca. Cuando llegan con el carromato, ¿qué es lo primero que vemos en ese caminito? La comarca entera. O sea, eso es un casi homenaje a Fritz Lang. Porque Fritz Lang lo que hacía precisamente era sacar todo lo que era los encuadres y los decorados para que viésemos el inmenso trabajo del diseño de producción. O sea, era una manera de dar las gracias a todos esos profesionales que habían hecho posible lo que es la dirección artística y los decorados. Y luego la interacción con los mismos decorados. El Dr. Mabuse es uno de ellos, pero también te puedo hablar de Fritz Lang, de Metrópolis, de Los Nibelungos. Los Nibelungos es otra película muda de Fritz Lang, en donde realmente hace un uso de lo que son los decorados, sobre todo los de tipo fantástico, porque los Nibelungos es una leyenda escandinava, cómo hace uso de la luz, ya comentaré los Nibelungos, que es realmente fantástico. Pero luego también tuvo, además de su época alemana, su época norteamericana, donde tenemos películas como Perversidad, se especializó en el cine negro, Perversidad, La mujer del cuadro, Los sobornados, o sea, pero claro, todos ellos, ojo, con un uso de lo que es lo que son los decorados realmente portentosos. Hay una película de aventuras, dos películas de aventuras de Fritz Lang, que no sé si las has visto, que son primera y segunda parte, que son El tigre de Asnapur y La tumba india. Atención cómo están filmados los decorados, muchos de ellos reales. Luego me dices que si el único autor que hay hoy en día es Martin Scorsese. Aquí tengo que discrepar. Hay muchos autores hoy en día en el cine de Hollywood. Lo que pasa es que, claro, Martin Scorsese ha sido, digamos, el más fiel a su estilo. Pero Spielberg también es un autor. James Cameron es un autor. Peter Jackson es un autor. Ridley Scott es un autor. Porque todos ellos tienen elementos, todas sus películas tienen elementos claramente reconocibles. Y un estilo muy definido, todos ellos. Lo que pasa es que, claro, tienes que ver muchas veces muchas películas de esos directores para darte cuenta de cuál es el punto y cuál es su estilo y cuál es el método de grabación que ellos antes, mejor dicho, método de grabación, método de filmación. Pero vamos, los hay muchos.
Y te diré que, para terminar, te diré que Christopher Nolan no quiere imitar a Stanley Kubrick. Es decir, Christopher Nolan es un director que él lo que quiere es ser cada vez más ambicioso en lo argumental. En lo técnico ya lo es. Pero es que Stanley Kubrick es al revés. Stanley Kubrick quería ser más ambicioso cada vez en lo técnico, pero no en lo argumental, porque argumental ya lo era. Sí, las películas de Stanley Kubrick técnicamente van mejorando en todo lo que como te diría yo, en calidad técnica, valga la redundancia, se refiere. Es decir, 2001 Odisea del Espacio es una película maravillosa con impresionantes efectos visuales, pero luego te vas a títulos posteriores como Barry Lyndon y tiene unos exteriores iluminados que son una maravilla. Luego te vas al Resplandor y tienes secuencias aéreas magníficas. Cómo filma el Hotel Overlook con unos movimientos de cámara con grúas que son planos que son auténticamente maestros, pero argumentalmente ya lo dominada. Christopher Nolan es al contrario. Christopher Nolan la técnica ya la tiene. O sea, los efectos visuales los hace cada vez, los hace muy bien, en todo está fenomenal, pero lo que va evolucionando es en el argumento, porque nos lo va complicando cada vez más, cosa que Stanley Kubrick no hacía. Stanley Kubrick tenía un argumento para desarrollar, pero técnicamente quería que sus películas fueran cada vez mejores. No creo que Christopher Nolan quiera imitar a Stanley Kubrick. A Christopher Nolan todavía le queda mucho camino por recorrer para parecerse o para ser como Stanley Kubrick, bastante todavía. Pero puede que al ritmo que vaya lo pueda a lo mejor conseguir. Ramón Lima me ha enviado unas fotos, además de la zona donde vive, que es en Chile. Le doy las gracias por la fotografía, una zona realmente preciosa, y me hace la recomendación de un cineasta llamado Jean-Pierre Melville, que lo descubrió en el programa Qué grande es el cine. Con las películas, por ejemplo, me recomienda El Círculo Rojo, El Ejército de las Sombras, El Silencio de un Hombre. Hombre, Jean-Pierre Melville es uno de los grandes del cine francés, evidentemente. O sea, pero vamos, es que Jean-Pierre Melville no solo fue uno de los grandes del cine francés, es que luego también están, por ejemplo, Jean Renoir. Si no conoces a Jean Renoir, que es todavía superior a Melville, te estás perdiendo un auténtico maestro. Te diré una cosa. Antes de lo que el cine francés para mí se divide antes y después de la Nouvelle Vague. De los 50, 40 para abajo, el cine francés hace obras maestras. Por ejemplo, Los Niños del Paraíso, que es una película que voy a comentar dentro de muy poco, que fue la respuesta francesa a Lo que el viento se llevó. Y luego está posterior a la Nouvelle Vague, donde ya el cine francés perdió bastante calidad. Melville, para mí, digamos que está entre uno y otro. Tiene películas muy buenas y tiene películas no tan buenas. Yo de Melville te puedo decir que de todas las que has citado, a mí la que más me gusta es El Círculo Rojo. De entrada. El Ejército de las Sombras, la del Silencio de un Hombre no la he visto. Eso te soy sincero. Y El Ejército de las Sombras, bueno, depende también del crítico que tú veas. Yo no te puedo decir ahora mismo del Ejército de las Sombras porque yo la vi hace ya mucho tiempo, pero la del Círculo Rojo te puedo decir que es una grandísima película. Jean-Pierre Melville pertenece a esos directores que supieron adaptarse, digamos, a la corriente de la Nouvelle Vague, pero ya de una manera un tanto tardía. Yo considero a Jean-Pierre Melville de los grandes del cine francés, pero no el mejor. Echa un vistazo, ya que hablamos de cine francés, echa un vistazo a Jean Renoir, que fue el hijo del pintor Renoir. Y te vas a dar cuenta de lo que es un cine francés realmente de calidad, bien llevado y de auténticos clásicos. Y te diré más, ya no solo Jean Renoir, sino también a ver si lo sé pronunciar, Marcel Carné. Marcel Carné fue otro de los grandes del cine francés. Y sobre todo, muchísimas gracias por las fotografías. La verdad es que vives en una zona de Chile muy bonita. Pero hoy en día, como en todo el mundo, tened mucho cuidado con lo del virus. Tened mucho cuidado con lo del virus porque está extendido en todo el mundo y lo mejor ahora es esperar para disfrutar posteriormente. Pero te agradezco sobre todo las fotografías que me has enviado porque son realmente preciosas. Sobre todo la de la vía del tren que tiene en el fondo la montaña. Muchísimas gracias porque nadie hasta ahora me había enviado fotografías
a ¿cómo se llama esto? A mi correo electrónico. Muchísimas gracias en ese sentido, Ramón, porque la verdad es que es un detalle, es un precioso detalle. Vamos a ver. Me dice Dino Pedemonte, ¿me podías hacer una review del Desafío de las Águilas, protagonizada por Richard Burton y por Clint Eastwood? Pues te diré que el Desafío de las Águilas es otra de las películas que vi hace mucho tiempo, porque claro, es que yo tengo muchísimas películas, pero no las tengo todas. Efectivamente, entonces, déjame que la consiga, a ver si la puedo conseguir en DVD o en Blu-ray, y yo te hago la review de la película, ¿eh? Igual le digo también a Ramón Lima, anteriormente, sobre, por ejemplo, El Círculo Rojo u otra película de Melville. Me comprometo con vosotros a hacer una review de esas películas, ya que hay muchos títulos que evidentemente yo no los puedo tener todos, que vi en su día, pero hay cosas que se me pueden escapar. Entonces, para hacer una review en condiciones, yo muchas veces hay películas que me las sé ya mucho y directamente no hace falta ni verlas, pero hay otras tengo que verlas de nuevo para coger los detalles que se me hayan podido escapar y por lo tanto hacer la review lo más completa posible. Y El Desafío de las Águilas, tanto El Círculo Rojo como El Desafío de las Águilas, son dos películas que ahora mismo no las tengo en mi colección. Me gustaría tenerlas, evidentemente, pero debido a la calidad de las dos, que ya os lo he dicho, me gustaría hacer una review de estas dos, ya que me lo decís. Y luego me dices también que, además de las películas de la Hammer que estoy comentando, están también El alucinante mundo de los Ashby, La plaga de los zombies, El reptil, Los demonios de la mente. Todas estas las tengo. Pero cuando termine la sección de Frankenstein, cuando haya completado, digamos, la serie de Frankenstein, la de la momia y todas estas, empezaré con todas estas películas de la Hammer. La plaga de los zombies, además, fue una película que se rodó en 1966 prácticamente a la vez que la de Drácula, príncipe de las tinieblas. Y además es que se estrenaron las dos en una sesión doble. Drácula, príncipe de las tinieblas y luego La plaga de los zombies. Se estrenó en una sesión doble las dos. Y fue anterior a La noche de los muertos vivientes. Es decir, es posible que la Hammer se adelantara a George Romero, o mejor dicho, que George Romero utilizase una idea de la Hammer para hacer La noche de los muertos vivientes. Y El reptil también. O sea, El reptil, además que está rodada en los mismos decorados que La plaga de los zombies. Exactamente en los mismos. Porque la Hammer era una de las cosas que tenía. Aprovechaban los decorados para hacer muchas películas. Es más, una película sobre parcialmente la biografía de Rasputín está filmada, además, en los mismos decorados de Drácula, príncipe de las tinieblas, si os dais cuenta. Entonces aprovechaban los decorados para multitud de películas. Pero todas estas también las tengo. Los demonios de la mente, todas estas las tengo. Yo tengo una colección como en DVDs como de 60 o 70 películas de la Hammer. O sea que poco a poco os las iré comentando, no os preocupéis que eso no va a faltar. Luego, Franktastic, sí creo que ese es... Sí, Franktastic me envía un enlace para que vea pósters de películas de serie B, incluidas los del Drácula de la Hammer. Me envía un enlace, pues muchas gracias, porque además es que los pósters de películas de serie B eran prácticamente en muchos casos mejores que las películas de serie B, muchísimo mejores. Es más, yo me acuerdo de la época de los videoclubs, cuando veíais un montón de cintas en las estanterías y veíais a lo mejor un póster fantástico ahí o una carátula maravillosa, decía, uy, esta película tengo que verla. Y luego te llevabas un chasco porque no eran tan buenas como realmente eran, sino que lo que primaba era el póster para que tú te llevases la película a tu casa, porque el póster era lo que más vendía. Entonces me interesará mucho ver todos esos pósters del enlace. Muchas gracias por el enlace, le echaré un vistazo. Y si comento algunas películas de serie B, porque yo también tengo películas, no solo clásicos y películas modernas, sino también tengo películas de serie B, las puedo poner, incluso incluirlas en la miniatura, siempre que no tengan derechos de autor, evidentemente. ¿Qué más? Sí, me dice Edmundo Nicolás, ¿qué películas de animación japonesa has visto y cuáles son tus favoritas? Hombre, yo de películas de animación japonesa he visto bastantes. He visto muchísimas. Lo que ocurre es que subjetivamente te diré que no es mi género. He visto La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, todas las series que vimos de niños de Heidi, Marco, etcétera, etcétera. Pero yo creo que te refieres más a estas de La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro
y sobre todo la que yo considero que es la obra maestra del cine de animación japonés, que es Akira. Para mí, Akira es lo más grande que ha hecho la animación japonesa en la historia de los dibujos animados de Japón. Todo lo que son las secuencias, ya no por el argumento, porque es un poco enrevesado. Es decir, si no te has leído los cómics o la... creo que está basado en cómic o una novela gráfica en cómics de Akira, es difícil un poquito lo que es seguir el argumento de Akira. Pero todo lo que son las escenas de cataclismos, las escenas de persecuciones, las secuencias en ese Neo-Tokio, son realmente impresionantes. O sea, Akira es una película que en animación, o sea, puede compararse pues prácticamente con los mejores trabajos de Walt Disney. Ahora, claro, hace poco me dijeron que si Akira podía tener mejor animación, por ejemplo, que Fantasía. Yo digo, ojo, ojo. Una cosa es que la animación sea muy perfecta, pero otra cosa es la coordinación de esa animación con la música, que ahí está lo complicado. No solo que tenga una animación, mejor dicho, una animación de calidad, sino la coordinación. Akira es buenísima en todas las escenas de lo de los terremotos, estos que provoca Tetsuo al final de la película, porque él le cogen como un experimento científico. Si habéis visto Akira, pues lo podéis comprobar. Y todo lo que son los puentes que se van derruyendo, los edificios que se van cayendo, todo ello es realmente fantástico. Como por ejemplo Kaneda con la moto, con esta moto tan estilo ochentero, como vas pegando los saltos de plataforma en plataforma cuando están ocurriendo los terremotos, porque Kaneda intenta matarle. Es realmente impresionante todo eso. Para mí la obra maestra del cine japonés es Akira. Hombre, La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro también son grandes películas. Pero mi favorita de todas es Akira. Además, hace poco quise comentarla, no la tengo, la tuve en VHS, la he querido recuperar, pero es que en cuanto sale a la venta, no sé lo que pasa, que deben de sacar las pocas unidades, pero cuando sale a la venta, de repente se van las unidades, se venden en cuestión de pocos días o pocas horas, porque siempre que he intentado conseguirla no he podido, pero a ver si la consigo también y puedo comentarla, porque es una película realmente fantástica. Más me has dado una muy buena idea, porque el cine japonés también hay que reivindicarlo, porque en animación nos ha dado grandes películas y grandes series de dibujos animados. O sea, ¿quién nos recuerda Los Caballeros del Zodiaco, Oliver y Benji, Heidi, Marco? Es decir, la importancia del cine de animación japonés es realmente importante. Hace poco, una de las favoritas a mí del cine de animación, y que os recomiendo a todos que veáis, es Nils Holgersson, Las aventuras de Nils Holgersson, que está basado en una novela escrita cuya autora es Selma Lagerlöf, sueca, y que narra una historia conmovedora de un niño que es muy malcriado, pero que un gnomo le convierte en enanito y que le da la capacidad de hablar con los animales, y que es un auténtico alegato a lo que es la naturaleza, el poder de la naturaleza, y también llena de leyendas escandinavas, que es la misma autora que la novela, que además está basada en otros relatos fantásticos escandinavos, que es la de La carreta fantasma, cuya review tenéis aquí mismamente en el canal. Y ya para terminar, Eugenio Bagaza me dice que si no sé si habrás visto las películas de Sinbad. Dice, yo la verdad es que no he visto nada igual desde aquellas películas, exceptuando las películas de animación. Pues mira, déjame que te enseñe algo. En Blu-ray, Sinbad y la princesa, de los años 50. Un auténtico clásico del cine de aventuras, cuyos efectos especiales ya aquí estaban empezando a despuntar por Ray Harryhausen. Una auténtica maravilla de película, donde Catherine Grant, esta era la mujer del cantante, si mal no recuerdo, de Bing Crosby. No me acuerdo bien si era creo que era de Bing Crosby el cantante. Pero la verdad es que es una película donde Ray Harryhausen se luce en lo que son los efectos visuales, que luego los fue perfeccionando a lo largo de los años. Pero es que no solo de esta película de Sinbad vive lo que es la historia del cine. Hay muchísimas otras películas de Sinbad. Esta fue la primera, además realizada en el año 58, y es una auténtica maravilla. Luego tengo la que dices tú, un momentito por favor,
El viaje fantástico de Sinbad. Esta es otra película protagonizada femenina. La protagonista femenina es Caroline Munro. Y como veréis, aquí hay una especie como, a ver si lo veis, de firma que pone a Mario de Caroline Munro. Y es que Caroline Munro yo la conocí personalmente cuando estuvo aquí en Madrid, en la FNAC, y dio una pequeña conferencia de cine fantástico. Y yo la tuve, pues como tengo ahora mismo aquí a la cámara, es decir, a una distancia pues de aproximadamente 1 metro, metro y medio. Y es una actriz que, claro, ya tiene su edad, tiene Caroline Munro de tener 70 y tantos años, pero se nota que fue en su época una gran belleza. Una gran belleza, además, que la vimos en las películas de la Hammer, en Drácula 73, y también haciendo de chica Bond, en La espía que me amó, que es la que conduce el helicóptero que trata de dar caza a Roger Moore en ese fantástico deportivo blanco que luego se transformaba en submarino. Pues Caroline Munro, yo, bueno, del inglés me defiendo un poquito y estuve hablando con ella, pues, porque había participado en las películas de James Bond, en Las espías que me amó, y con Drácula 73. Y estuve hablando con Caroline Munro y la verdad es que le di una de las preguntas que le hice fue que con quién había preferido trabajar, si con Roger Moore o con Christopher Lee. Decía que eran actores completamente distintos. Además, Roger Moore y Christopher Lee, que protagonizaron El hombre de la pistola de oro, dice. Pero lo que sí me dijo fue una anécdota muy graciosa, que os la quiero que lo oigáis, que es. La contaré en otra ocasión también, porque veo que ya llevamos más de 1 hora de vídeo y a lo mejor muchos de vosotros no vais a completar ver este vídeo. Pero me dijo que durante el rodaje de Drácula 73, ella no había hecho falta que interpretase tener miedo delante de Drácula, delante de Christopher Lee. Porque ver a un hombre de 2 metros de altura, con las anchuras que tenía Christopher Lee, con el tamaño de las manos que tenía, sobre todo de su cabeza, era un actor un poco cabezón, su cráneo grande, y claro, con esos 2 metros que medía este hombre, vestido completamente de negro, con los ojos inyectados en sangre, dice que ninguna chica, o sea, ninguna de las actrices del reparto tuvo que interpretar, porque ya ver salir a ese señor por la puerta de la sala de maquillaje ya daba pánico. Es decir, la gente en el rodaje a Christopher Lee, cuando se le caracterizaron de Drácula, imponía respeto. Imponía respeto. Y muchas de las secuencias no tuvieron ni que tener miedo porque ellas ya tenían miedo. Es más, hay una secuencia en la que Christopher Lee la cogió así del rostro a Caroline Munro y dice, me dijo Caroline Munro, que la mano de Christopher Lee era tan grande como su propia cabeza. O sea, tenía una mano, de unas manos tremendas. Claro, un tío de 2 metros de alto. Y Caroline Munro, pues, yo, vamos, la vi pasear por allí, tiene una estatura pues normal, me diría 1,60 m y pocos aproximadamente. Una estatura muy buena para la época. Pero claro, de 1,60 m, 60 y pocos a 2 metros, imaginaos lo que le sacaba de distancia. Y luego tengo la que tú me dices, que es Sinbad y el ojo del tigre, realizada en 1977. Todas estas 3 películas de Sinbad están, además, digamos, los efectos visuales realizados por el maestro de lo que era él entonces, los efectos especiales de las películas mitológicas, que era Ray Harryhausen, que hizo también los efectos visuales de hace 1 millón de años, de la Hammer, comentada aquí, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, y sobre todo, el que yo considero que es su mejor trabajo en lo que a mitología se refiere, que es Jasón y los Argonautas, película que también tenéis aquí comentada en el canal, pero esta ya es de los años 60, esta es anterior a las de Sinbad de los años 70. O sea que sí que conozco las películas de Sinbad, me las he tragado 1 y 1000 veces, y son películas inigualables. La pena es que hoy en día no se realizan películas de esa calidad y de ese estilo. O sea, películas de aventuras en donde una serie de personajes fantásticos se vayan inmersos en barcos a mundos maravillosos y que conozcan y que combatan criaturas fantásticas. ¿Eso dónde lo vemos en el cine de hoy en día? Es una auténtica... Bueno, lo que está ocurriendo en el cine de Hollywood hoy en día es una auténtica vergüenza a todos los niveles. Es algo realmente que yo veo que es absolutamente catastrófico, pero que cada vez hay más voces que se están rebelando contra ello. Llámese
por muchos aspectos, muchas cosas que ya hablaré en otros vídeos de todo ello. Y bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de preguntas y respuestas, 1 hora 5. Ha sido bastante larguito lo que es el vídeo, pero espero que lo disfrutéis, que tengáis en cuenta todos los clásicos que os he dicho, también, ¿por qué no?, todos los de Sinbad, Jasón y los Argonautas, porque son películas de cine negro, musicales, de aventuras, que son irrepetibles. Hoy en día ya no se hace este cine, y yo creo que ya no se hará más. Ahora lo que nos quieren vender son, ya sabéis, las plataformas de streaming, donde están todas estas películas, en teoría, y otras tantas miles más que seguramente, pues a lo mejor a mucha gente no le interesa. Y ahí estás pagando tu dinero por un montón de películas que seguramente no vas a ver ni verás. Yo prefiero tenerlas en formato físico, pagarlas una vez, no todos los meses, sino pagarlas una vez, y disfrutar de ellas cuando yo quiera. Y además en calidad de alta definición, porque estas películas, aunque sean antiguas, se ven con una definición inconmensurable. Y con un sonido digital realmente fantástico. Para mí, todos estos títulos que os he enseñado, los de Blu-ray, los de Sinbad, los musicales, los de cine negro, son títulos irrepetibles. Y a la chica que anteriormente ya le había... a la que había nombrado al principio del vídeo, Patricia, también te recomiendo cine de esta categoría. Y ya os hablaré de todos estos títulos y de muchos más a lo largo de la vida del canal. Porque, hombre, yo lo que quiero es no... ¿cómo os diría yo? No comentarlo todo a la vez, de por forma apegotonada, sino lo que quiero es de forma más espaciada, porque claro, lo poco gusta y lo mucho cansa. Entonces lo que quiero es que la vida del canal sea lo más larga posible y daros sorpresas de vez en cuando. Daros una sorpresa, decir, ahí va, este título no me lo esperaba. Pues ahí está lo bueno, que yo quiero daros sorpresas. Una de las sorpresas, además en exclusiva, que os voy a avanzar, son 2 títulos muy importantes de la historia del cine. Uno de ellos, ganador de una de las últimas encuestas, que es El gabinete del Dr. Caligari, y otro de ellos será una review muy especial y será una crítica que sinceramente no podréis rechazar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal, que les deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y ya nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas. Hasta mañana.